Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios me lo guarde. Me lo colme de ricas bendiciones a todos aquellos que en este momento me están viendo a través de las redes sociales. Y por este medio pues les saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi nombre es Pastor Evangelista Raúl Pagán, varón de Dios que Dios me ha escogido, me ha señalado para poder predicar este evangelio por diferentes medios y llevar la palabra de Dios a grandes y pequeños. Y cuando digo grandes y pequeños me refiero a toda persona de la sociedad. Gloria sea el nombre del Señor sin distinción de persona. Porque la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta preciosa hora quiero traerle la palabra del Señor. Pausadamente para que usted la pueda entender, ya que no estoy en estos momentos en una iglesia predicando ni en una campaña, sino que estoy directamente aquí en el lugar pues donde estoy hospedado. Estoy aquí en la ciudad de Winter Park, en Florida. Y de aquí, por estos medios que Dios ha puesto en mis manos, quiero comunicar en esta hora la palabra del Señor, compartirla con usted y que llegue a su corazón esta palabra, que esta reflexión le ilumine a través del Espíritu Santo la mente y el corazón y su alma, para que esté alerta y esté preparado para la segunda venida de Cristo. Porque ya estamos cerca. La hora y el día nadie lo sabe. La Biblia dice que el día y la hora nadie sabe cuándo el Hijo del Hombre ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que vendrá como ladrón en la noche. Que no sabemos a la hora el ladrón cuando viene a robar, no sabemos la hora que se van a robar el carro, no sabemos la hora que se van a robarle la casa, no sabemos la hora que va a robarle en un supermercado, porque el ladrón tiene su tiempo para poder robar, y tiene su hora para poder robar, en la mañana, en la noche y durante el día. Y el Señor nos compara que la venida de Él va a ser como ladrón en la noche. Lo que nos quiere decir eso, que hay que estar preparados, orando, consagrándonos a Dios. Y sobre todo, amigo y hermano que me ve en esta hora, tener un corazón limpio y tener unas manos santas, sin manchas y pecado. Tener un corazón que no haya odio en el corazón, que no haya rencor dentro del corazón, que nuestro corazón esté limpio para que podamos oír cuando la trompeta suene, podamos estar preparados espiritualmente. Cuando Cristo venga, estemos preparados, que si usted está descansando, está durmiendo, o usted está en su trabajo, o está en su automóvil manejando, amén, donde quiera que usted esté, o esté predicando, esté preparado para la segunda venida de Cristo, porque no sabemos la hora ni el día. Lo único que yo te puedo decir es que ya el reloj comenzó a moverse en el Medio Oriente.
Ya la manecilla de la profecía, del reloj de la profecía ya se está moviendo en el Medio Oriente. Y el reloj de Dios es el Medio Oriente en Israel, que es la higuera. Así que escudriñemos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios. No solamente leerla, escudriñarla, leerla, comerla como el pan que nos gusta, como un alimento, para que nuestra alma esté fortalecida, y mantenernos en oración. Manteniendo en oración, consagrándonos a Dios, visitar una congregación donde podamos estar congregados los hermanos uno con los otros y escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y estar preparados. No juzguemos a nadie, porque Dios no nos llama a juzgar a nadie, sino estar preparado. Cada cual tiene que darle cuenta a Dios por sus hechos. Cada cual tiene que presentarse ante Dios. Así que tú y yo, como varones que hemos sido llamados a llevar este evangelio, uno evangelista que Dios ha llamado, o varones que Dios ha ungido como evangelista, que Dios ha llamado, estoy hablando llamado de Dios, ministerio que Dios ha puesto en hombre que le ha llamado para ir a evangelizar, predicar este evangelio, campos, pueblos y ciudades, naciones, hombres, varones ungidos y ministros, pastores, que Dios ha llamado al pastorado. Pastores, estoy hablando llamamiento de Dios que Dios ha hecho para pastorear. No estoy hablando de aquellos pastores que se han puesto a ellos mismos. Yo estoy hablando del llamado de Dios, los varones, evangelistas, pastores que Dios ha llamado, y profetas, maestros, amén, hombres preparados por el Señor para llevar este santo y glorioso evangelio. Amén. Así que en el lugar que tú estés predicando, sea un campo, sea un pueblo, sea una ciudad, sea aquí en Estados Unidos, sea en el Caribe, sea en Latinoamérica, sea en el Caribe, sea Centroamérica, Norteamérica, donde quiera que esté, ahí Dios te ha puesto como una luz, como un atalaya. En esta preciosa hora quiero compartir contigo la palabra del Señor. Y voy a ser pausado, porque cuando yo predico fuera, en campañas y en el púlpito, pues me muevo y predico con más entusiasmo, más movimiento. Pero aquí, como estoy sentado aquí en mi escritorio, pues quiero hablarte pausadamente. Vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio San Marcos. Y vamos a leer el capítulo 13 de San Marcos. Y en el Nuevo Testamento. Eso lo encontramos después del libro de San Mateo. Ese es el segundo libro del Nuevo Testamento. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y el verso 2, Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo,
Y Pedro, Jacob, Juan, Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonios a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni los penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseveréis hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra, Señor, es vida, es pan, y tu palabra no torna atrás vacía. Gracias, Señor, por esta palabra de alerta, de salvación, de sanidad, de liberación, Señor, que tú nos has dado tu palabra de verdad para vivirla, Dios mío, Señor, oh Dios. Aleluya, Padre, reconociendo, Señor, que todas estas cosas que están escritas, Dios mío, Señor, a través de tu Espíritu, por hombres que fueron inspirados por tu Santo Espíritu. Todo lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, Señor, se cumple letra por letra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, prepáranos para el encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. He escogido esta porción bíblica de San Marcos porque me llama mucho la atención, ya que estamos viviendo unos días peligrosos, unos días que ya pues mucha gente pues ya no quieren creer a la verdad. Muchos están siguiendo a falsa doctrina, están siguiendo falsos maestros y se han apartado de la verdad, se han apartado de la palabra del Señor, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este es el libro de Dios, este es el manual de la vida. Si usted lee en el Evangelio según, en el Antiguo Testamento, discúlpeme, en el Antiguo Testamento, si usted busca en el libro de Josué, usted puede ver ahí, en Josué, gloria sea el nombre del Señor,
cuando Dios le habla, en el libro de Josué, cuando Dios le habla a Moisés, que ya pues Moisés va a partir, su ministerio ya había caducado, ya había terminado. Entonces Josué era el que iba a continuar el ministerio. Josué era el que tenía que pasar del desierto, sacar ese pueblo del desierto, los que quedaron allí, y pasarlo a la tierra prometida que el Señor le prometió a Adán, le prometió a Abraham. Y entonces esa tierra de Canaán fue prometida, gloria al nombre del Señor, y Josué era el que tenía que conducir ese pueblo con la ayuda de Dios, porque ya Moisés no iba a entrar a la tierra, sino solamente el que estaba con él, Josué. Y si leemos aquí en el libro de Josué, miren lo que el Señor le dice. Aconteció, en el capítulo dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés, todo lugar que pisare, la planta de vuestros pies desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar a la tierra de la cual juré a sus padres que la dará a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fíjese que para tenerle una victoria a Josué, que tenía que pasar ese pueblo, el Señor le dice que no se aparte este libro de la ley, sino que en esta palabra meditarás de día y de noche. Lo que nos quiere decir eso a nosotros, los que hemos creído en el Señor, dice que meditemos en la palabra que Dios nos ha dado, la Biblia, la palabra de Dios, y dice que la meditemos de día y de noche. O sea, que la grabemos en nuestro corazón y en nuestra mente, y la meditemos al acostarnos, la meditemos durante el día, meditemos en la palabra del Señor. Porque esta palabra es la verdad y esta palabra es el manual de Dios que Dios nos ha dado para vivir, para que tengamos victoria. Y estemos apartados del pecado, estamos apartados de toda actitud maligna. Porque ya la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo
5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya nosotros somos unas nuevas criaturas. Ya hemos nacido del agua y del Espíritu. Entonces ahora ya no vivimos como estamos los primeros. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora pertenecemos a Dios, a Jesús, que nos compró por precio de sangre. Jesucristo vino para salvarnos. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos habló. Dios con nosotros. Lo dice el Evangelio según San Juan. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, yo soy, capítulo 10 del Evangelio según San Juan, si no me equivoco. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, después de Lucas. Miren lo que dice. Volvió el verso 7 del capítulo 10. Vamos a leer del verso 1. Miren lo que dice. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoria les dijo Jesús, pero ellos, gloria sea el nombre del Señor, no entendieron qué era lo que le decía. Y volvió pues Jesús a decirle, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que entra, todos los que antes de mí vinieron son ladrones, son salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mis vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y hará un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estos mandamientos recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Pues ¿acaso el demonio puede abrir a los ojos de los ciegos? En otras palabras, había una ceguera espiritual
Amén. Había una ceguera espiritual entre esta gente que estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús vino para abrir los ojos. Abrir los ojos de los ciegos espiritualmente y abrir los ojos de los ciegos enfermos también. Y a desatar los oprimidos del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque la voluntad de Dios no es que nadie, es que no se pierda nadie. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, vino a este mundo para salvarnos. Porque de tal manera, Juan 3:16 dice, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le estoy hablando pausadamente, con entendimiento, para que usted pueda entender que esto es serio. Si usted conoció el Evangelio y usted se congregaba en una iglesia evangélica y ya no lo hace, y usted se apartó por cosas que pasaron, por cosas que vio, yo le recomiendo que avance, se reconcilie con el Señor, pídale perdón a Dios, reconcíliese con el Señor y comience de nuevo a visitar su iglesia. Una iglesia evangélica que se predique la palabra en santidad. ¿Ok? No una iglesia mundana. No. Una iglesia que se predique la palabra como está aquí. ¿Ok? Y congréguese y comienza a buscar de Dios. Pídale perdón a Dios, reconcíliese con Dios, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y solamente usted podrá resistir con la ayuda de Dios y la fortaleza de Dios. Si no tiene la fortaleza de Dios, si no tiene la ayuda de Dios, usted no va a poder resistir en estos días que estamos viviendo, días peligrosos, y vienen tiempos más peligrosos todavía. Porque si usted lee el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, Jesús le está diciendo a sus discípulos y le está enseñando de las cosas que han de venir. Le está profetizando, Dios le está profetizando, le está hablando de las cosas que iban a venir en aquel tiempo y para este tiempo. Porque Jesús vino a salvarnos. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú te pierdas en el pecado. Dios quiere que tú seas salvo. Hay un alma dentro de ti, dentro de tu cuerpo, de este estuche, de este vaso de barro. Hay un cuerpo espiritual, hay un alma, hay un espíritu que pertenecen a Dios. Y esa alma y tu corazón, tu espíritu, tu cuerpo, y el espíritu que está ligado y al alma, busca las cosas de arriba. Y este cuerpo carnal, tuyo y mío, busca las cosas de acá abajo, que es muerte. Porque el pecado trae muerte. El pecado te quita los años de vida. El pecado te envejece, te enferma. El pecado es como una serpiente cuando muerde y entra el veneno y va a toda la sangre, te paraliza y te mueres. Aquí el pecado, hablando espiritualmente, te quita la vida espiritual, te mueres espiritualmente, porque delante de la presencia de Dios no habita el pecado. La Biblia dice en uno de los salmos, el salmista dijo: Señor, ¿quién entrará al lugar santísimo? Y el Señor le dice: el limpio de manos y de corazón puro es el único que van a entrar al reino de los cielos.
Hay que limpiar el pecado, hay que estar preparado. Tú no sabes a la hora que Dios va a venir. Él nos dejó la palabra para que estuviéramos preparados. Y los discípulos que andaban con él, que él enseñaba de los 12 que él escogió, que Jesús escogió y le iba enseñando como maestro, para el día que el Señor Jesucristo fuera llevado, que iba a terminar su ministerio, y fuera llevado a la cruz del Calvario y morir, y llevado al sepulcro, y después resucitar entre los muertos, y después subir al cielo. Antes de que sucediera todo esto que Jesús iba a padecer, está preparando a sus discípulos para que cuando sucediera todo esto, que nuestro Señor Jesucristo fuera resucitado y llevado arriba al cielo, ellos eran los que iban a seguir testificando de Él porque estuvieron con Él. Vieron cuando Él resucitó. Vieron cuando Él fue crucificado. Vieron todos los señales, prodigios y milagros que Jesús hizo. Porque Jesús vino a traer el reino de su Padre Celestial aquí abajo y lo dejó entre nosotros. Por eso la Biblia habla en Hebreos capítulo 13, la epístola de los Hebreos capítulo 13, verso 8. La Biblia lee y dice: Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y de todos los siglos. Eso no quiere decir que lo mismo que el Señor hizo hace miles de años atrás, y lo que hizo a través de sus discípulos, después que resucitó entre los muertos, vino el Espíritu Santo y tomó dominio sobre los discípulos y siguieron predicando, siguieron llevando la palabra del Señor y alertando al pueblo para que se aparten del mal y vengan a los caminos del Señor. El Evangelio es la única puerta para entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios. No son los ídolos. No son las falsas religiones. No. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es una espada que corta para allá y corta para acá. Jesucristo vino a salvarnos. Vino a libertarnos de toda esclavitud satánica. Jesucristo vino a libertarnos de la idolatría. Jesucristo vino a libertarnos de los falsos dioses paganos que tienen ojos y no ven, de las estatuas que tienen ojos y no ven, tienen boca y no pueden hablar, tienen oído y no pueden oír, no tienen aliento de vida, tienen mano y no pueden moverla, tienen patas de yeso y de palo, o manos de palo y de yeso, pero no pueden caminar, no pueden mover las manos, no pueden mover los pies, los ojos, porque es una estatua, no tiene vida. Por lo tanto, usted y yo somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios en el Espíritu, la presencia de Dios. Y como somos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Por eso envió a su Hijo amado Jesucristo para libertarnos de toda esclavitud satánica que había sobre nosotros por el pecado de Adán y Eva. Jesucristo vino a quitar esa maldición de pobreza, de miseria, de idolatría, de adulterio, de fornicación, de odio, de maldad, de iniquidad, de hechicería, de brujería. Jesucristo vino a quitar todo eso y a echarlo fuera de nosotros. La Biblia dice que el que viene a Jesucristo y reconoce que Jesucristo murió por nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él pagó el precio que tú y yo merecíamos de muerte, de castigo, de condenación. Él la llevó en la cruz del Calvario, quitando de nosotros todas esas cargas, todas esas maldiciones, todos esos pecados, y crucificándolo en la cruz del Calvario. Él murió, Él pagó el precio por mí, por ti y por toda la humanidad. Ya no tiene que pagar
cantidades de dinero para ser salvo. Ya no tienes que adorar una estatua que no te puede ayudar. Ya no tienes que seguir las falsas religiones, porque el único que salva es Cristo. Y el único Dios verdadero, aleluya, que es vivo y que vive para siempre, es Dios eterno. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros vengamos a Él y salir de toda esclavitud satánica, de pecado, de maldad, de iniquidad. Porque si usted muere en pecado, se va a perder. Si usted muere en pecado, en desobediencia, en rebelión ante Dios, y usted no ha arreglado su vida con Dios, en el momento de usted morir, su alma va a salir del cuerpo y va a ir a las tinieblas, a un lugar que hay de tormentos, de tinieblas. Pero si usted muere en Cristo Jesús, sirviéndole a Dios, el día de usted partir, ángeles vestidos de blanco vienen a buscar su alma y a llevarla a un lugar de descanso, a la presencia de Dios, hasta el día de la resurrección. El Señor le habla a los discípulos y le dice: Señor, ¿y cuándo va a pasar todas estas cosas que me estás hablando? Porque si usted lee bien el capítulo 13 del libro de San Marcos, Jesús habla con los discípulos, le está hablando allá en Jerusalén, antes de él terminar su ministerio. Miren lo que le dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondió y le dijo: ¿ves todo esto? Grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, cuando tú sales a la calle, cuando tú sales a las ciudades como Nueva York, y vas a todos esos lugares como el Medio Oriente, y aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares, en Centro, Suramérica, Norteamérica, el Caribe, donde tú vas, y en Europa, y cuando tú vas a todos esos lugares y tú ves tantas cosas bonitas, tantos buildings hermosos, todo eso un día se va a destruir completamente. Mira lo que pasó en las Torres Gemelas, tan bonito que se había eso. ¿Quién iba a esperar aquí lo que sucedió en el 9/11? ¿Quién iba a esperar que ese día unos aviones de la American Airlines, por unos agentes diabólicos satánicos, le dio a esas Torres Gemelas? ¿Cuánta gente no murieron ahí? Y esas Torres Gemelas fueron quemadas, se quemaron completamente. Murieron más de 3,000 personas, más de 3,000. Y lo que pasó en Jerusalén, aquel templo lindo que había, todas esas cosas hermosas, eso fue destruido, como dijo Jesús. Hasta hoy en día lo que hay son ruinas, y lo que hay son algunos cosas que quedaron del templo para testimonio de lo que Jesús habló. Que lo único que quedaron fue las murallas que están ahí, donde todos los turistas van y tienen eso ahí como un lugar santo, donde van y oran ahí a frente de lo que quedó del templo. Todo esto se ha cumplido. Ahora, el Señor le dice que todo eso iba a ser destruido. Y así pasó. Ahora, mire usted lo que viene. Vienen terremotos. Han venido muchos terremotos. ¿Cuánto? No hace mucho en Turquía hubo un terremoto mega, un terremoto que casi destruyó a una parte de Turquía. Y esa gente que fueron cogidas de sorpresa. Hubieron miles y miles de muertos. Gente gritando donde quiera, la tierra abriéndose, los buildings sacudiéndose.
y mucha gente murieron. Ahora mismo el crimen es una cosa que miren lo que está pasando en el Medio Oriente. El derramamiento de sangre que hay en el Medio Oriente. Mira el derramamiento de sangre que está habiendo en Ucrania. Mientras tú y yo estamos aquí tranquilos, hay lugares ahora mismo, gente asesinada. Como dice la Biblia aquí, en esos tiempos van a ver que los hijos no van a respetar a sus padres. Van a haber momentos que hay hijos que van a matar a sus padres. Lo que está pasando hoy en día en las noticias. Busque las noticias para que usted vea. Usted prende el televisor, pone las noticias. Un hijo mata a su madre. Aquí en Estados Unidos está pasando eso y en muchos lugares. Y miren lo que hijo mata a su madre. Hermano mata a su hermana. Violaciones, derramamientos de sangre por donde quiera en esta nación de Estados Unidos. Huracanes, terremotos, inflación. Los alimentos, los precios de los alimentos subiendo en una forma terrible. La gente está aumentando, la gente tiene que irse porque no tienen su dinero. Algunos tienen que trabajar hasta dos trabajos para poder sostenerse porque están demasiado, las cosas están demasiado subidas de precios. Y la gente está robando. Donde quiera que hay lo que hay un caos, hermanos. Ya no hay seguridad en algunos lugares como la ciudad de Nueva York, en los buses, en los trenes, en la transportación. Ya no hay seguridad. Aún mismo en las escuelas, ya no hay seguridad en la escuela. Aquí mismo en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos, en las mismas escuelas, las universidades, ya no se respetan las autoridades. Aún los mismos estudiantes de las universidades, ellos tienen un libertinaje, muchos de ellos, no todos, no respetan las autoridades. Ellos mismos quieren gobernarse, ellos no saben lo que es una autoridad. Hoy en día la mayoría de la gente no respetan las autoridades. No se someten a las autoridades porque ellos se creen que ellos están por encima de la ley. Y hay un caos dentro de las escuelas. Los maestros no pueden estar seguros en las escuelas porque no sabe de un momento a otro un estudiante saca un arma y los mata. Y mata a los estudiantes. Eso ha pasado aquí en Estados Unidos y en muchos lugares. Hermano, es un tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo completamente desenfrenado donde mucha gente le ha perdido el temor a Dios. En otras palabras, ya no respetan a Dios. Ya no respetan la palabra de Dios. Han habido iglesias que aún dentro de las mismas iglesias no hay seguridad en algunas iglesias aquí en Estados Unidos, que las iglesias eran templos sagrados. Hoy en día se mete un criminal dentro de las mismas iglesias y comienza a matar pastores, matan feligreses, como ha pasado en muchas sinagogas aquí en Estados Unidos. Y en iglesias evangélicas. ¿Usted sabe por qué? Porque ya se le ha perdido el respeto a Dios, aún dentro de las mismas iglesias. Hay muchas personas que no respetan la autoridad como un pastor. Por eso las iglesias hoy en día tienen que doblar las rodillas, tienen que buscar a Dios, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que consagrarse y tienen que volver de nuevo a la palabra de Dios, porque hay muchos pastores que Dios los llamó, según ellos, Dios los llamó a predicarle el evangelio y ellos no están predicando lo que Dios le mandó a predicar. Ellos lo que están es sacándole dinero a las ovejas, sacándole la lana a las ovejas.
Y muchos de estos pastores que se dicen son pastores y muchos evangelistas que se dicen que son evangelistas, que dicen que Dios los llamó para un ministerio. Mire, hermano, una persona que está negociando el evangelio no es ningún hombre llamado de Dios. Un pastor que se para en el púlpito y no predica la palabra de Dios en santidad como Dios se la mandó, sino que quiere agradar a la gente. Y la gente viene a la iglesia tal como están. Y el pastor que está ahí ministrando la palabra no se atreve a predicar la verdad. Porque se le van a ir la gente. Según él se le va a ir a la gente. Como quiera te vas a perder. Como quiera vas a tener que darle cuenta a Dios. Si Dios te llamó, como dice, si Dios te llamó, Dios te va a llevar a cuenta un día. ¿Qué pasó con el rebaño que Dios puso en tus manos? ¿Qué pasó con esa gente, con esas ovejas que Dios puso en tus manos? Dios puso a esa gente en tus manos para que tú le prediques la verdad. No es para que le pase la mano el pecado. No es para que tenga una iglesia mundana, porque como quieran esa gente se van a quedar, se van a perder. Pero tú tienes la culpa por no haberle predicado la verdad. Y hoy en día los pastores, hombres, varones, que se dice que son llamados, que tienen congregaciones, que tienen este ministerio de evangelistas, y otros llamándose apóstoles, y otros llamándose profetas, y otros llamándose maestros, lo que están buscando son títulos, y lo que están buscando son que le den like a todos los videos que hacen, porque ellos lo que buscan es nombre, pero el nombre de Jesucristo no se ve ahí, el nombre de Jesucristo no lo están poniendo en alto, el nombre de Jesucristo no lo están honrando. Pero déjame decirte una cosa, arréglate con el Señor, tú que me estás viendo ahora mismo, que yo sé que no te gusta esto, pero déjame decirte una cosa, arréglate con el Señor, porque Dios te va a pedir cuenta a ti de lo que tú estás haciendo con la palabra de Dios y con el ministerio que Dios te ha puesto en tus manos, si es que Dios te puso ese ministerio. Porque si tú mismo te llamaste a pastorear para ganar dinero, y como si esto fuera un mercado, para hacerte de dinero y hacerte cosas, y hacer un negocio con el evangelio, Dios te va a pedir cuenta. Arréglate ahora que tienes tiempo, antes que venga los juicios de Dios, el fuego de Dios, el aire de Dios y te alcance. Porque con el evangelio no se juega. Usted no está predicando la palabra para usted agradarle a los gobiernos. Usted no está predicando la palabra que Dios te puso en tus manos para agradar a la gente. Dios te mandó a libertar a los cautivos. Dios te mandó a predicar la palabra, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere, lo que está aquí dentro. Si tú predicas aquí un mensaje fuera de esta palabra, eres un falso predicador, eres un falso maestro, eres un falso profeta, eres un falso evangelista, eres un falso ministro, porque tú no estás predicando la verdad, esta palabra que Dios puso en tus manos. Dios te mandó a predicar en contra del pecado. ¿De dónde Dios te sacó a ti? Dime, ¿de dónde Dios te sacó? Te sacó de las drogas, te sacó de la brujería, te sacó del pecado de la inmundicia, del adulterio, de la fornicación, de la droga, del alcohol, de organizaciones de crimen, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo. Dios te sacó, te limpió. ¿Qué haces tú que no estás predicando la verdad? ¿Qué hizo Dios contigo? Usted predica en contra del pecado porque alguien te predicó a ti cuando tú estabas en pecado. Y si no hubiera alguien que te hubiera predicado la verdad, tú hubieras muerto. Tú hubieras en el infierno. Pero Dios usó un varón de Dios para hablarte, lleno del Espíritu Santo, para que dejaras ese mundo que llevabas, porque te ibas a perder. Y Dios fue el que te libertó de las drogas. Dios te libertó del alcohol. Dios te libertó de la brujería, del santerismo, de la idolatría, de la hechicería, de la magia negra, del vudú. Dios te libertó a ti de la prostitución, del homosexualismo. Dios te libertó a ti de esos pecados. Porque ahora mismo que Dios te desató y Dios te salvó, tú tienes una responsabilidad delante de Dios de dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho contigo.
y traer a esa gente que están cautiva. Para eso Dios te salvó, para que le predique a esa gente y te los gane para el Señor. No es para que lo dejes igual. Es para que los libertes de las gajas del diablo, porque vas a tener que darle cuenta a Dios por ese ministerio. Predica la palabra afuera de tiempo. Los días son peligrosos. Estamos en días terribles. Los demonios reinando en las calles. Dentro de los hogares ya no se respeta. Los hogares ya no se respetan. Los hijos ya no respetan a los padres. Algunos padres no respetan tampoco a los hijos. Porque se han apartado de la verdad. Se han apartado de los caminos de Dios. Usted predíquele la verdad a sus hijos. Predíquele la verdad a sus nietos. Predíquele la verdad a su familia. No importa que lo boten de su casa. No importa que lo echen. La Biblia dice bien claro. El que no dejare padre, madre, hijos, hija y esposa, no es digno de mí. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque muchos se levantarán de nuestra familia y ya no nos quieren oír la palabra de Dios. Ya nos desprecian porque nosotros no vivimos una vida mundanas. Porque respetamos a Dios y respetamos las autoridades. Y por eso nos odian y por eso muchos tienen que dejar su familia y tienen que irse por esa razón de que no van a dar lo que Dios le ha dado, porque ellos saben de dónde Dios los sacó. Si Dios te salvó a ti, primero es Dios. Dios es primero. Y eso no quiere decir que tú tengas que dejar a tu familia. No. Usted está responsable de usted educar su familia desde pequeño, de que nacen en los caminos de Dios. ¿Por qué usted no coge a sus hijos y los lleva a la iglesia? Y a su esposa, ¿por qué usted no la lleva a la iglesia? Desde pequeño usted tiene que llevar a sus niños a que oiga la palabra de Dios. Y en su casa usted tiene que sacar tiempo para sus hijos. No es dejarlos solo con un celular o una computadora ahí. O dejarlo con los amigos ahí en las redes sociales. Que en las redes sociales lo que hoy en día en las redes sociales lo que hay es el espíritu del anticristo. Dañando la mente a los jóvenes, a los niños y a muchos adultos que también se han descuidado porque pasan 3 y 4 horas en un celular y no tienen tiempo para leer la Biblia y escudriñar la Biblia. Viendo los chistes mundanos de toda esa gente ahí sucia por el pecado. Hermanos, son tiempos que el diablo está bombardeando, mires, por todos los medios de las redes sociales. E inclusive si tú predicas un mensaje de santidad por las redes sociales y tú predicas en contra del pecado por las redes sociales, lo que hacen es que te apagan ahí el video y te lo quitan de ahí de las redes sociales. Porque el nuevo orden mundial que hay ahora mismo lo que quiere es destruir a los niños, destruir a los jóvenes, destruir los matrimonios. Mira ahora mismo las escuelas. ¿Quién tiene autoridad de los niños hoy en día? El gobierno quiere tener la autoridad de los niños en las escuelas. Y la enseñanza que muchos niños están recibiendo hoy en día son enseñanzas, hermano, que son dañinas. Y en las universidades también. Porque estamos en el nuevo orden mundial. ¿Y usted le va a tener miedo a eso? ¿Le va a tener miedo a la persecución? Si usted es un hombre de Dios, usted predique la verdad. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y como dice Romanos capítulo 8, verso de 1 en adelante. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted pastor, usted evangelista, usted líder, usted profeta, que se dice que es profeta, usted maestro, que se dice que es maestro.
Usted tiene que caminar en el Espíritu. No en la carne, sino en el Espíritu. Y si tú estás en el Espíritu, tiene que haber santidad en tu corazón. Porque el Espíritu Santo no mora donde está el pecado. El Espíritu Santo no mora en el corazón que tiene odio. El Espíritu Santo no mora en el corazón que tiene rencor. El Espíritu Santo no mora en un corazón sucio de malos pensamientos y lleno de tiniebla y de diablura. El Espíritu Santo no mora en vaso sucio. El Espíritu Santo mora en un corazón limpio. Y si tú tienes un corazón limpio, tú vas a hablar la palabra de Dios. Y vas a traer esas almas que Dios te puso ahí en esa ciudad donde tú estás, en ese campo, en ese pueblo. Es para que tú le prediques a esas almas por tu testimonio y tu palabra. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Y Dios te ha llamado para que en este tiempo hable la verdad. No importa quién se te vaya de la iglesia. Porque yo te aseguro que una persona que quiere buscar de Dios no se va a ir de la iglesia si tú predicas la verdad. Se va a quedar ahí. Y va a ser formado. Y va a estar preparado para la venida de nuestro Señor. Y termino con esto. El Señor se sentó en el verso 3 del capítulo 13, dice, señales ante el fin, el fin. El Señor le habló del fin a ellos y le dijo de estas señales, hace miles de años atrás, como 2000 años o más. El Señor Jesús le habló a sus discípulos y le dijo de las señales que habían de venir, como la palabra nos lo dice a nosotros ahora mismo, el Espíritu Santo. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro y Jacob y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y habrá hambre y alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando trajeren para entregarlo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que hablé, de lo que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque
Aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos. Mas vosotros mirad, lo he dicho todo antes. Termino con esto. La palabra me habla en esta hora. La palabra nos exhorta. Hermanos, que pongamos nuestra confianza en el Señor. Hay muchos profetas hoy en día, se están levantando muchos profetas, un espíritu pitónico. Espíritu pitónico. Profetas que lo único que lo que saben decir, Dios te va a dar una mujer, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar riqueza. Esos son profetas mentirosos. Tienen espíritu de adivinación, profetas que están por el dinero, buscando dinero, engañando a la gente. El verdadero profeta de Dios no habla eso. El verdadero profeta de Dios no te está hablando de casa y de cajo y de riquezas y de mucho dinero. No, el profeta te habla la palabra de Dios. Porque todas las cosas materiales, cuando nosotros estamos en el Señor, todas las cosas materiales vienen por añadidura, y ya somos bendecidos con la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ya somos bendecidos con la bendición de Cristo, con la bendición de Dios. Ya no estamos bajo miseria, ya no estamos bajo maldición de miseria y de deuda. Y ya no tenemos que estar pendientes a profeta que venga y que nos dé dinero y trabajo y esas cosas, amados hermanos. Eso viene por añadidura. La Biblia dice, busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Porque el Señor conoce tus necesidades y Él sabe de qué tú tienes necesidad. Y Él te proveerá cuando tú le eres fiel a Dios. Y aquí el Señor nos está diciendo que nos cuidemos de esos falsos profetas. Y de los falsos Cristos. Hermano, déjese guiar por la palabra de Dios. No se deje engañar por los falsos profetas, los falsos Cristos, que hoy en día se están moviendo dentro de las iglesias y se están moviendo a través de las redes sociales. Amados hermanos, tenga cuidado. Busque a Dios en oración. Cuando Dios quiere hablar a usted, le habla en un sueño, le habla en una visión, le habla a usted mismo. Busque la presencia de Dios. No esté como esa gente que están detrás de espíritus pitónicos para que la adivinen y le digan cosas. No, hermano, si ya está escrito aquí en la palabra de Dios, y Dios te habla a ti también, Dios te habla en el espíritu. Busca a Dios en oración y déjate estar siguiendo hombres para que no caiga en los lazos del diablo, ¿ok? De esos engañadores. Busca la palabra de Dios y oye la palabra del varón que Dios puso a pastorear, el pastor. Si tiene un llamado de Dios, que es el hombre escogido para traer la palabra de Dios, pero que dé buen testimonio y que viva una vida sacra delante de Dios, justa delante de Dios y recta delante de Dios. Así que Dios te bendiga. Prepárate para el encuentro con el Señor, porque el día y la hora no sabe cuándo se abrirán los cielos y aparecerá el Hijo de Dios a buscarle a su pueblo. Busque a Dios, apártese del pecado, apártese de la mentira, apártese de todo engaño del diablo, apártese de ese camino de muerte, de droga, de alcohol, de adulterio, de fornicación. Apártese de todo eso, y de odio, de maldad y de rencor, y comienza a buscar a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y te colme de ricas bendiciones. Padre, he hablado tu palabra conforme me las ha dado. La envío, Dios mío, Señor, a todos aquellos que me están viendo ahora, grandes y pequeños, a la distancia, a través de las redes sociales, en diferentes lugares donde se encuentran, hogares, en su automóvil, Señor, donde quiera que se encuentren. Envío tus palabras sobre ellos, Padre Santo, y te pido que quites sobre ellos todo velo de oscuridad,
Toda atadura de pecado, toda maldición sea quitada de ellos. Toda influencia de alcohol, de droga, Dios mío, Señor, se han quitado de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, sálvalos, perdónalos, ten misericordia y tráelos al arrepentimiento, Señor, y llévalos a una iglesia evangélica donde ellos puedan recibir tu palabra y entregarse a ti, Señor, y vivir para ti, oh Dios, y comenzar a vivir, Dios mío, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús se ha hecho. Gracias, Padre. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hasta la próxima. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor.